Con respecto al problemita número 19, la formación del dióxido de nitrógeno, tenemos que ver qué cambio hace que el equilibrio se desplace de derecha hacia izquierda. Hay un dato que tenemos ahí, más 180 kJ. Eso me indica que el sentido de esa reacción de izquierda a derecha es endotérmica, en cambio la otra es la exotérmica. Cuando hay un aumento de temperatura se desplaza hacia la reacción endo, o sea que esa es la correcta. Ahora veamos por qué las otras son incorrectas. Bien, porque si yo disminuyo la presión, se va hacia donde hay mayor número de moles, o sea que decir de izquierda a derecha, no es. Si yo agrego el dióxido de nitrógeno, se desplaza hacia lo reactivo, no es. Y si yo extraigo oxígeno, también pasa lo mismo en sentido de los reactivos. Cuando vamos al problema número 20, esa sal, el bromuro de litio, se forma por reacción entre el ácido bromídrico y el hidróxido de litio. Es una unión covalente de tipo polar, bien, y cuando veo la estructura se puede marcar fácilmente. Bien, cuando voy al problema número 21, de verdadero o falso, el primero está la definición de isómeros de posición. Yo ahí en el papel lo que les hice fue ponerle un ejemplo. Cómo cambio en un alqueno la posición de ese doble enlace entre el 1-buteno y el 2-buteno. Después hice la fórmula en el inciso 2 del etanoato de etilo y del ácido propiónico. No tienen la misma fórmula molecular, o sea, los ácidos y los ésteres son isómeros, pero bueno, tienen que tener la misma fórmula molecular. Bien. Después, cuando se compara el butano con el 2-metilpropano, si son isómeros de cadena, y esa fórmula general es la de un alcano, o sea, la de un hidrocarburo de tipo saturado. Cuando vamos al problemita número 22, la geometría cis-trans o geométrica, el 1,2 dicloroetano, ese no tiene isomería cis-trans. A ver, yo tengo que tener en cuenta que la isomería cis-trans la dan los alquenos y los cicloalcanos. Bien, ese alqueno, ese doble enlace, también puede estar en un compuesto donde tenga otro grupo funcional más importante, ¿no? Puede tener un ácido, puede tener un alcohol, puede tener un aldehído. Bueno, el primero es un alcano dihalogenado no. Cuando hago la estructura del 1,2 dicloroeteno, existe el isómero cis y el isómero trans, como les hice en el papel. En el caso del 2-buteno también y del 1-cloropropeno también. En el caso del problemita número 23, debo hacer primero la estructura bien detalladamente para poder responder. En el caso de los carbonos cuaternarios, hay 3. Yo noté 3. El carbono central del terbutil, el carbono 7 de la cadena carbonada y el carbono 9. Es un trieno acíclico, ¿bien? O alicíclico. La palabra A significa no, significa que no tiene una estructura cerrada, no tiene una estructura cíclica, tiene una estructura abierta. Después hay 12 carbonos primarios y con respecto a las hibridaciones, no solamente el carbono 1, el 3 y el 10 tienen hibridación sp2, porque también lo tiene el carbono 2, el 4 y el 11, y de ahí los restantes tienen hibridación sp3. Respecto al problemita número 24, teníamos que buscar en qué compuesto el carbono 1 tiene hibridación sp3, el carbono 3 sp2 y un carbono que tenga hibridación sp3 y esté unido a un halógeno. Bien,
Cuando yo hice la estructura, bien, el que me dio es la opción D, donde el carbono 1 efectivamente tiene hibridación sp3, el carbono 3 hibridación sp2 y el carbono 5 está unido al flúor, que es un halógeno, y tiene hibridación sp3 ese carbono. Y respecto al último problema, al problema número 25, la manera de razonarlo es hacer los isómeros posibles, bien, sin ver las opciones todavía. Hago la estructura del 3-heptino, isómeros de posición sería el 1-heptino y el 2-heptino. ¿Por qué les digo no mirar? Porque no puedes descartar absolutamente nada hasta que no hagas todo el ejercicio. Después, tengo el 2-pentanol. ¿Qué posibilidades tengo? El 1-pentanol o N-pentanol, a su vez ponerle todos los nombres. Y el 3-pentanol. A ver, si ustedes se ponen a ver, ahí sí pueden, digamos, descartar ya la B, la C y la D. Primero porque habla de hexanol y después 6-pentanol no existe. Bien. Con respecto al cloruro de N-propilo, su isómero de posición, disculpen, es el 2-cloropropano o cloruro de isopropilo. Y con respecto al 2-hexeno, me quedaría el 1-hexeno o el 3-hexeno. En base a eso veo y después marco.